¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional, aquí por las pantallas de Vía X. El día de hoy vamos a conversar con una destacada periodista, escritora, y ha hecho una investigación exhaustiva que ha dado vida al libro Abandonados, libro que además ha estado trabajando durante mucho tiempo con investigación respecto a lo que sucede dentro de los centros de administración directa y hogares colaboradores del Sename. Para eso saludamos inmediatamente a Carolina Rojas, que ya está al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación también, así que feliz de poder conversar contigo hoy día. Bueno, queremos hablar sobre Abandonados, este trabajo que ha estado realizando, Abandonados, vida y muerte al interior del Sename, un libro que además lleva años reporteando sobre la crisis que está ocurriendo en el Servicio Nacional de Menores. ¿Qué es lo que más te ha impactado durante el proceso de escribir este libro? Yo creo que lo que más me impactó fue como la imposibilidad histórica que ha tenido de cambiar las cosas, ¿no? Que tiene que ver con distintos actores durante mucho tiempo, es algo transversal también políticamente. Y en muchos casos me ha tocado como reportear y ver el desconocimiento que tienen algunas autoridades, ¿no? De hacer esta bajada a lo que significa estar como en un centro de administración directa o haber pasado por un hogar, lo que implican las adopciones irregulares y el impacto que tienen sobre también la vida de muchas personas, que para mí eso fue muy importante y por eso también es tan testimonial, ¿no? Está la parte técnica y todo, pero a mí me pareció súper importante darle voz un poco a las personas que no tienen voz, digamos. Eso es como para mí lo más importante, ¿no? El desconocimiento que existe sobre la realidad. O sea, para ser un poco como más directa, en plena discusión del nuevo servicio, muy pocos saben de que hay chicos de Criat Pudahuel que están en la calle, ¿no? Entonces, como ese tipo de situaciones que tienen que ver con no hacer esa bajada que es más humana, que en este momento es lo más importante, digamos. Claro. ¿Y cuáles son, ahí tú hablabas también de esta imposibilidad histórica, que fue lo primero que dijiste? ¿Cuáles crees tú que han sido los errores que se han ido repitiendo sistemáticamente? Porque también tú das cuenta de algunos informes que datan del año 2012 hasta la fecha. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando que se haga esta especie de sucesión de errores permanentes donde no vemos que mejore el Yo servicio? creo que sí, yo creo que hay una pasividad de ciertos ministerios también. Por ejemplo, ya está el de justicia, pero nunca se habla un poco de cómo también están involucrados otros actores que tienen que ver con, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Muchos de los chicos que, que están dentro de los centros tienen un rezago como importante en la educación, no hay cupos para ellos, muchos como que terminan su estudio dando exámenes libres, etcétera, ¿no? Son estos como invisibles, ¿no? También por eso el nombre como del libro. Y también están las carteras, por ejemplo, importantes, que son como el Ministerio de Salud, donde no hay cupo para ello. O sea, hoy día sacamos un reportaje respecto de ¿Ya? lo que pasó en una OCA importante que está ligada a la iglesia y cómo había sido una crisis enfrentar el COVID desde estos lugares. Entonces hay una cosa con el Ministerio de Salud también en términos de cupo para tratamiento, ¿no es cierto?, de ciertas enfermedades, de cierto consumo problemático o de otras enfermedades también, ¿no? Y eso yo creo que no ha sido un ejercicio como en que no se han sentado como, digamos, a dialogar respecto de temas que hoy son fundamentales. Entonces, por ejemplo, a mí lo que más me preocupa ahora en toda esta discusión que se ha dado para ser un poco más contingente es que no se habla de ese personal sumariado que va a volver a estar en estos hogares, ¿cachai? Como un poco este incentivo perverso también, porque mucho se habla de los CREAT de Sename, pero están Sí, estos sí. hogares colaboradores de Sename que Claro, reciben, que son los OCA justamente, claro, que los organismos colaboradores del Senado, sí. claro, que reciben este incentivo perverso un poco, y yo creo que ahí tenemos que poner ojo en la discusión, porque si bien gran parte como de las vulneraciones de los niños pasan en el CREAT, como el caso de Lisette que sucedió en el CREAT Galvarino, también están en estas OCA y también están en OCAs ligadas a la iglesia, como el reciente caso de Hualpén también, que yo me imagino que Perfecto. ustedes lo habrán conocido, digamos. Sí, sí. Sí, vamos a abordar esos casos también. ¿Cómo se puede hacer este libro? Porque sabemos un libro complejo, trata un tema profundamente delicado. ¿Cómo abordarlo sin revictimizar a las víctimas de estos lugares?
Yo creo que el ejercicio como permanente de empatía es súper importante, ¿no? Yo en algún momento hablaba con mi editora, que es la Marcela Escobar, a quien me Ya. gustaría mandarle un saludo. Eh, Hablábamos un poco del tratamiento como de las víctimas. En el fondo yo creo que los periodistas ahí tenemos como un desafío súper importante que tiene que ver pensar como en los parientes de uno, en una misma, cómo te gustaría que se tratara, por ejemplo, una denuncia de abuso. En el libro hay una denuncia al respecto en el CREAT Pudahuel, que fue apoyada por la Fundación para la Confianza respecto de un paramédico que había abusado como de varias niñas, digamos, ¿no? Y ahí hubo que hacer un chequeo como permanente y los testimonios eran bastante como verosímiles, ¿no? Mm, Y eso se enfrenta, ¿cómo le preguntas tú a una niña, ¿no? Eso, pese a que es claro. un tema de interés público, Mm, con mucha empatía y eso mm, sucede como a lo largo de mucho rato. Tienes que entender también que la desconfianza es un músculo que sí, ellos han pues, desarrollado, ¿no? Hay mucho sí. extractivismo también con los chiquillos, o sea, está lleno de informes, de entrevistas de la Y televisión, que planes avanza ni la nada. cuña, claro. Entonces ellos tienen la desconfianza como este músculo muy desarrollado. Claro. Entonces, en algún momento yo sentía que el libro no llevaba el espíritu que yo quería reflejar, que era Ya. estar con ellos mucho tiempo, ¿no? Y en ese estado de estar mucho tiempo con ellos, también ellos empiezan a contar. Y lo último que se le pregunta es como sobre la vulneración, porque hay que preguntarlo, ¿no? Es un dato, es una denuncia que hay que hacer. Mm, Y en ese sentido ellos revelaban después como abiertamente lo que había pasado, porque también tienes que entender que ellos quieren contar lo que les ha pasado. Y yo creo que en ese sentido este libro viene a reflejar un poco eso, ¿no? Que es contar su claro. historia y darles también este rol protagónico. O sea, ellos están cansados de los anuncios, ellos son súper conscientes de lo que sale en la tele. Hay un capítulo final de Abandonados que habla de los Sí, chiquillos que estuvieron en la primera línea y ellos son súper conscientes cuando decía, por ejemplo, no más cename. sí, Y yo decía, o sea, yo me pongo súper feliz porque al fin la gente sabe lo que me pasa, ¿cachai? Entonces, como son esas situaciones que a mí me importó reflejar. Está lo técnico, está explicar qué son las OCA, qué son los CREAT, las claro. discusiones, las comisiones, pero a mí lo que me importa es reflejar la vida de ellos, la vida de sus familiares y de las familias también que se rompieron en las adopciones irregulares y en un montón de otras situaciones que quedaron denunciadas, digamos, en este libro. Sí. Bueno, ahí mencionábamos antes que hay una serie de informes que también aparecen reflejados. Hablábamos de datos, por ejemplo, que revelan vulneraciones que, como mencionábamos antes, datan de por lo menos desde el año 2012. Ahí está también el informe de la Comisión Geldres, pero me gustaría abordar precisamente uno de los casos, un caso emblemático que también el año 2013 vino un poco a marcar la pauta, lo que sucedió con Daniel Ballestero, que era este primer adolescente que fallece asesinado, apuñalado en 18 oportunidades, él tenía 17 años, dentro de este centro que era denominado como modelo del Sename. ¿Cómo fue Claro. la investigación que hiciste detrás del caso de Daniel? Fue mucho primero de archivo, ¿no? Hay que ver lo que ha salido respecto de este y otro, ¿no? Pero a mí, como te comentaba, me intentaba como, mis intentos permanentes del libro fueron reflejar la vida de la mamá de Daniel, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se muere un hijo, ¿no? Que son las preguntas que a mí como que intenté dejar súper claras. ¿Qué pasa con un hijo, ¿no es cierto?, que ingresa a un lugar donde se promete como el modelo, así como la panacea de esto, ¿no? Claro, Y resulta protección, que, cuidado, y no claro, pasa. tu hijo en el fondo, que debería haber estado muy poco tiempo, a Daniel quiero decir que le quedaba como un mes para salir. Claro, porque Y él ingresa en el año 2012, o sea, esto fue en el lapso de un año, no, no es más tiempo que sí, ese, ¿no? Un plazo mayor. sí, y había estado ya también había también estado en un centro cerrado de San Bernardo. Entonces, me importa como reflejar un poco la historia de vida, porque si nosotros como en el fondo yo siento que no nombramos como Daniel, quién es su mamá, quién es su hermana, Yoveli, por ejemplo, no podemos como contar esto Mm, sin hacer como en el fondo una historia de vida, ¿no? Esta línea de tiempo de por qué pasa lo que pasa, ¿no? Finalmente que tiene que ver con un chico que es muy vulnerado también en su vida, en su cotidiano, digámoslo, y también él estaba pues precisamente con un tema de problema de consumo que estaba siendo tratada. mm. Entonces, eso es lo que tú tienes que tratar. Realmente, entonces hay como una criminalización, digamos, que tiene que ver con un poco, que yo me di cuenta a lo largo del libro, que tiene que ver con encerrar la pobreza.
Claro. Daniel es un chico de Pudahuel que viene de una familia monoparental. Su mamá ha enfrentado violencia intrafamiliar y es Daniel justamente a quien no puede encontrar en algún momento como adolescente, ¿no? Como lo que pasa en otras comunas, sin duda esto Claro. pasa en Las Condes o en Los Arnechea o en Vitacura, pero son en estos lugares donde existe la criminalización de ellos, ¿cachai? Entonces como que yo quise contar su historia de principio a fin, ¿no? Desde que nace, desde que crece, en el barrio en que crece, las faltas de oportunidades que tiene el colegio en el que va, en el colegio con número que va, cómo empieza cómo empieza este guiño con las drogas, ¿cachai? Que finalmente es Claro, lo cómo que se va pavimentando el escenario. pero una mamá sumamente preocupada, o sea, la hermana de Daniel es ingeniera, es una tremenda mujer, entonces estos quiebres que suceden en la vida de las personas, producto también de un momento en que este centro cerrado, en el fondo, privatiza muchas de las funciones que tiene, y eso está ¿Ya? denunciado en el libro que tiene que ver con la falta de rigor que tuvo CERCAP para darle seguridad, digamos, a los chicos que estaban encerrados en ese momento. O sea, eso sería parte como de las malas prácticas que tú pudiste detectar, fue una de las falencias que termina más incidiendo quizás de forma directa incluso lo que pasó con Daniel. Claro, Daniel había denunciado que este grupo lo perseguía hace un tiempo, había como falta de separación, digamos, en unos informes del Poder Judicial sobre este centro se hablaba de un descontrol ya de los internos, o sea, habían asaltado una farmacia, habían sacado, entonces ahí Claro. esta falta permanente de supervisión es como se repite acá, pero se repite en muchos otros centros, o sea, es como constante, ¿no? Entonces por eso había que hacer una bajada humana porque siempre se habla de los 1.313 muertos, los No, 1.000, claro, un poco lo que pasa ahora así con el COVID, ¿no? Que es como una claro. cifra, tiremos una cifra fría, oye, detrás de Hay estas historia. muertes hay familias, y eso es lo que a mí me interesó reflejar con el caso de Daniel, y yo creo que para mi gusto es uno de mis capítulos favoritos, porque creo que logré profundizar como todas estas rupturas, ¿no? Como que se provocan en la familia, en la mamá de Daniel, que hasta el día de hoy no supera la muerte de su hijo y muchas mamás que vivieron situaciones similares pasaron por lo mismo, entonces, y principalmente también que tienen aspectos que tienen que ver con la justicia, ¿no? Claro. Que están pendientes en este momento con muchas de las familias, ojo con eso también, digamos. Oye, no, y además vuelvo a insistir, y esto termina ocurriendo en un llamado centro modelo del Sename y ocurre una situación así. Bueno, a propósito también de situaciones que se repiten, la investigación no ha sido fácil, y ahí quiero hablar un poco de censura, del caso de Sonia, historia de una censura. Relatas también ahí, bueno, lo que ocurre al interior de las residencias para madres solteras y este reportaje inicialmente tuvo la imposibilidad de salir porque por parte del Sename se hizo un requerimiento en el primer juzgado de familia para impedir la publicación. Bueno, finalmente este reportaje ve la luz, pero uno se da cuenta de que hay intereses enfrentados en este caso. ¿Qué tipo de intereses se ven tocados a raíz de este caso en particular, pero también en términos generales para impedir hacer una evaluación y una denuncia exhaustiva de lo que pasa al interior de los distintos centros del Sename? Sí, fue súper llamativo eso porque quiero aclarar que fue una censura previa, ¿no? Y tiene que ver justamente cuando nosotros informamos del reportaje que íbamos a sacar desde la revista Paula, yo era colaboradora en ese tiempo, Sí, sí. y recibí mucho apoyo del equipo. Y cuando mandamos como un poco, no, un momento en que hay una situación constitutiva de delito, ¿no? Y como periodista, evidentemente tienes la obligación de denunciarlo. Entonces, a la vez avisamos a Sename respecto de esto, y ellos dilataron mucho la respuesta. Y en ese Claro. momento que dilatan la respuesta, nunca hubo el ejercicio de respondernos, sino que lo que hicieron en ese tiempo fue ganar tiempo, lo que yo con el tiempo, después me enteré, en medio de toda esta batalla legal, y lo que me enteraba con los años también, que mucha gente que estaba del otro lado se me acercó después a contarme cómo había sido el tema, digamos. ¿Y qué era lo que había pasado ahí? La ¿Quién directora impedía esto? la directora había dado cátedra hasta los jueces de familia de por qué este reportaje no tenía que salir, digamos, o Ya, sea,
con esa libertad, digamos, esas cositas como, o sea, que tú vas diciendo, bueno, esto no está, o sea, bueno, esto no está bien, ¿cachai? Como, No, claro. no está bien, primero que No tiene que salir porque si se sabe o sale a la luz pública, esto puede ser perjudicial incluso para el mismo centro. ¿Era esa la lógica? claro, lo que pasa es que ellos esgrimieron el interés superior del niño, ¿no? Pero cuando uno ya tiene como cierta experiencia en el tema y todo, sabe que en un caso con un interés como este, ¿no? Público, en que la niña estaba vivenciando vulneraciones dentro de un hogar, que estaba en condiciones de encierro, que había sido violada y su caso descansaba en una fiscalía donde no hay una preocupación permanente por ella, donde hay intento de suicidio y donde se denunciaron una serie de cosas más. O sea, mi rol como periodista es denunciarlo y creerle a ella, chequearlo, todo lo que tú, pero, ¿no es cierto? Digamos, sacar esto a la luz. Y Lógico. claramente después nos dimos cuenta con esta censura previa que no quería que saliera, estábamos, ¿no es cierto?, a contrapelo dando a conocer una situación que finalmente yo me siento muy orgullosa de ese reportaje y de mis editoras también que trabajaron conmigo el tema, porque Sí, yo creo que ese es el rol fundamental aplaudido, del ¿no? periodismo. Claro, dar a conocer lo que no quieren que se conozca, digamos, ¿no? Que también... Ahí yo te preguntaba un poco por los intereses. ¿Cuáles son los intereses que se tocan aquí, crees tú? Esto aquí quizás tu opinión respecto a lo que tú has podido investigar, pero son intereses políticos, intereses económicos también, a raíz también de lo que mencionábamos con los organismos colaboradores del Sename. ¿Qué es lo que va un poco haciendo que esto se convierta en esta especie de olla a presión y que impide una fiscalización adecuada? Es que yo creo que Sename se ha convertido para todas las autoridades un dolor de cabeza y entonces cada vez que pasa algo van reaccionando sobre la marcha. Nosotros estábamos justo en un momento en medio de la batalla judicial, muere Lisette. O sea, y entonces como que yo creo que son tantas las situaciones que se escapan, digamos, de vulneraciones, que tiene que ver con la falta de supervisión también, digámoslo, ¿no? Que yo creo que en algún momento la única manera que tienen que, como digamos, que no aparezcan estos incendios, ¿no? Que no aparezcan por ahí estos periodistas que están en completa alerta, digamos, que vienen siguiendo estos temas, ¿no es cierto? Ciper también ha sacado temas interesantes, otros medios también, digámoslo, yo no soy la única reportera que habla de Sename, sí la que probablemente se atrevió con este libro porque yo encontré que justamente la censura era el espíritu que yo quería reflejar, ¿no? Este libro también va a hablar de todo lo que no quiere que se hable, de muchos casos emblemáticos. Llevamos el caso de Lisette por lo mismo, porque Bueno, yo Lisette considero que... que no pasa nada con Lisette. Es como, ¿qué pasó con esto, no? Esas preguntas que quedan en el aire, intenté responderlas en este libro por lo mismo, porque creo que no soy la única periodista que ha enfrentado ciertos silenciamientos, ¿no? Me ha tocado trabajar con una colega que es menor que yo y cuando ¿Ya? ha sacado a la luz cosas de Sename ella me ha contado un poco, muy, es que a mí me pasó, que me llamaron Mira, y también, pues. trataron de desacreditar mi trabajo y con esto voy a ser súper honesta, o sea, sí, a mí me pasó, o sea, ¿Qué te pasó a ti? se habló de la censura, pero también ellas llamaron en algún momento, llamaron para desacreditar el trabajo, dijeron cosas como que yo había entrevistado muchas menores de edad, no sé, siempre intentan como minar un poco como la labor del periodista, digamos, y eso a mí me parece que es simple y llanamente amedrentamiento, o sea, también digamos que los periodistas también enfrentamos ese tipo de situaciones que son bastante como estresantes, digamos, porque ya en sí el tema es súper brutal, ¿no? Tienes que estar con una coraza como psicológica de manera permanente al tocar estos temas. Y más encima con estos ataques, digámoslo, de tener un poco que estar dando una batalla legal, o sea, yo creo que más lejos me acuerdo que la directora en ese tiempo, la Constanza López, me decía, ¿qué más lejos yo de los tribunales? Y estábamos ahí, o sea, como escribiendo las declaraciones, intentando de que saliera, por suerte recibimos mucho apoyo de los colegas y de mucha gente además, ¿no? Yo creo que la gente a mí me ha llamado la atención la respuesta al libro, pero siempre me llamó la atención de la necesidad de saber, que tiene como que ya, de saber la verdad de esto, ¿no? De una vez por todas. Sí, Entonces pues yo yo creo no lo... Perdón. que ese apoyo fue transversal y eso nos ayudó mucho en ese momento que fue igual bajón, porque las víctimas también se sienten más protegidas cuando sale ese reportaje.
No, bueno, claro, y bueno, ahí hemos hablado también de algunos casos emblemáticos, como decíamos antes, pero tú decías también, parte de esto es sacar cosas a la luz, sobre todo aquello que es incómodo. Y hay un tema que yo no puedo dejar pasar, es el tema de estas sospechas que son fundadas en realidad sobre adopciones irregulares. ¿Qué fue lo que descubriste vinculado a este tipo de situaciones irregulares, que debo decir? Y si es que podemos hablar que esto son prácticas ya institucionalizadas. ¿Qué es lo que pudiste despejar de ese caso? Claro. Y primero, para responder eso, yo me gustaría dejar claro que es imperativo en este momento que se está discutiendo regular un poco las acreditaciones que van a hacer estos hogares. Las OCA son un Ya. permanente problema, ¿no? No sé si tú recuerdas el caso, o sea, de hace poquito que es más reciente, el de Walpen, Sí, en que el se golpe denuncian fue una estas noticia. adopciones irregulares. Bueno, lo que yo he podido detectar a lo largo del reporteo del libro es que las víctimas son muy parecidas, ¿no? Las mujeres son como carne de cañón, son mujeres, madres solteras, ¿no es cierto?, hogares monoparentales, muchas han sido, también han sido mujeres institucionalizadas de adolescentes, digamos, en las mismas OCAs como... Me ha tocado mucho reportear en el sur y se repiten como las caras, las situaciones, se repiten como los lugares geográficos, digamos. Claro. Son mujeres que en el fondo, en algún momento, pierden como, ¿no es cierto?, la custodia de sus hijos, producto de que se llama como inhabilidad parental, digamos, ¿no? Sí. Pero la pierden en situaciones bastante parecidas con otras. En el caso de Hualpén, por ejemplo, para ser más reciente, muchas abuelas que eran analfabetas o, digamos, no entienden mucho de documentos, hablaban de que habían firmado un papel. Y todas Ya. repetían lo mismo, ¿no? Y tú cuando vas viendo que se repiten como las Sí, pues el denuncias, patrón. también es claro, aquí hay algo, ¿no? Uno para como en la antena y Que dije, después bueno, gran delito. claro, y además entendiendo cómo pasa todo esto, tiene que haber la posibilidad de que ese niño crezca en la extensión de su familia. Entonces, cuando hay abuelas, tías que aparecen y dicen, pero si yo solicité, te lo muestran con documentos además, ¿no? Yo solicité hacerme cargo de mi nieto, yo solicité, pero pasa que la directora, no sé quién, en algún momento me hace firmar un papel. Y Mm. han salido en su defensa a veces muchas personas diciendo, bueno, pero si eso depende de un tribunal de familia. Claro. Entonces, lo que no sabe la gente es que el mucho problema de la OCA es que esos documentos, ¿no es cierto?, en el fondo, que son los hacen las mismas OCAs, entonces Ya. son ellas las que hacen los informes de esos padres, y esos jueces finalmente leen lo que le entrega la misma OCA, y esto sucede desde Y, hace mucho tiempo también, digámoslo, por este incentivo perverso por niño que claro. hay también, ¿Y hay, ¿no? hay nombres de jueces que se repitan en estos casos? Sí, no, no, como que no puedo adelantar mucho porque es materia Mm. como de investigación y a veces también hay que cuidar las futuras como investigaciones, pero sí, yo creo que viene como, a mi parecer, lo que he podido ver, creo que tiene que ver con una práctica como muy de la dictadura. En la dictadura empiezan las adopciones Sí, pues. irregulares. Sí. Recordemos también que Sename es parte de 1979 o 77, tengo por aquí el dato. Pero esta práctica como que ya está, como que uno se da cuenta al ver estas situaciones que son sistemáticas, ¿no? Y cuando esta sistematicidad, digamos, te hace ver que aquí hay personas y nombres que se repiten respecto de esta adopción. A mí me llama mucho la atención el tema que hay en el sur. Y también me llama mucho la atención las OCAs ligadas a la iglesia, por ejemplo. Y ahí yo Ya. creo que hay que poner un especial ojo ¿Estás hablando de ahí. Walpen o lo dices en términos generales? En términos generales, porque, por ejemplo, hoy día me tocó sacar un reportaje respecto de una OCA también de Batuco, donde hay ciertas situaciones de abuso que se repiten, digamos, ¿no? Que son sistemáticas. Encontraron niños como amarrados en esta visita que hace la Defensoría de la Niñez, un chico encerrado, o sea, situaciones que son completamente aberrantes y estamos hablando ahora en plena, que se ha discutido sobre esto, que se ha hablado hasta el cansancio, Claro. que se habla del nuevo servicio, con las autoridades que yo siento que se contentan con muy poco, porque hacen Sí, como, ¿no? un Y esto estándar está muy bajo. pasando, y esto está pasando en este momento y probablemente está pasando en otros lugares más. Entonces, insisto en esta bajada que no hacen las autoridades, como que quedan los anuncios,
Pero Sí. finalmente, hoy acabo de revelar lo que sucedió en este hogar de Betoco, o sea, en este momento. No, claro. Oye, y quedarse con un poco con lo que decías tú antes, uno asocia el tema de las adopciones irregulares que pasaban en dictadura, o sea, podemos decir que en democracia también ha habido situaciones de adopción irregulares. Claro, sí, no, y esto es súper transversal, o sea, en democracia, o sea, esto pasó en democracia, digamos, algo que empieza en dictadura se extiende, ¿no? Se extiende en la democracia, digamos, ¿no? Entonces esto, Décadas de democracia, por lo demás, o sea, en un plazo holgadísimo para todavía repetir este tipo de situaciones. sí, claro, yo creo que tiene que ver con esta práctica que es muy neoliberal, ¿no? Que tiene que ver con este incentivo perverso que hay por niño, el tema de la Ah, subvención que se paga por niño en una OCA. Es un tema que se ha sacado mucho tiempo a la luz, pero finalmente no pasa nada con eso, ¿no? No pasa nada porque yo entiendo finalmente muchas fundaciones ligadas como al mundo de la infancia han revelado cómo existen este lobby, ¿no? O sea, claro, cuando hay un proyecto de ley y todos están estos mismos personajes sentados aquí que son, ojo, de izquierda y de derecha, ¿no? sí. Debe Están ser sentados una aquí, hacen trampa. indicaciones, hacen observaciones. Entonces, si no terminamos con estos intereses también, digamos, que han convertido el tema en un negocio. O sea, Claro. somos francos también, ¿no? Oye, Eh, Karina, Va a pasar. perdón, Sí, nos no, quedan muchos temas ahí pendientes, pero dejar recomendado tu libro entonces, pegar una lectura importante además también con todo lo que está sucediendo. Abandonados, vida y muerte al interior del Sename. Karina Rojas, queremos agradecerte este contacto con Cadena Nacional, muy importante también para nosotros poder abordar este tipo de temas, así que agradecemos tu presencia acá en el programa. no, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá la gente quiera leerlo, que se Sí. arme como de valor igual un poco, ¿no? Pero son lecturas Sí. necesarias, ¿no? Es importante nombrar lo que está pasando en este Sí. momento. Más en estos días. Muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo grande. Cuídate mucho estos días. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional, pero ya regresamos a la vuelta de esta pausa.